de propiedades, desposeyendo de culturas, desposeyendo de riqueza colectiva que el capitalismo necesita porque es un régimen de base injusto, absolutamente imperfecto, desigual y producido por una clase dominante. Esto lo resume, entre comillas, David Harvey en este párrafo, ¿no? Habla tanto de la mercantilización del trabajo, de la abolición de formas de derechos de propiedad diferentes, ¿no? A la privada, la común, la colectiva, la estatal, la supresión de formas de producción y consumo alternativas, los procesos coloniales, la monetización de los intercambios, la recaudación de impuestos, curioso que diga esto David Harvey, el tráfico de esclavos, la usura, la deuda pública y finalmente el sistema de crédito. El capitalismo financiero sería un proceso de acumulación por desposesión. La financiarización, ¿no? El dar crédito cuando hay una sobreacumulación del trabajo y esa gente todavía tiene que seguir comiendo, bueno, lo ha explicado muy bien Iván, ¿no? Y se genera este riego de crédito, ¿no? Es un proceso de acumulación por desposesión. ¿No? Lo que estás haciendo es perpetuar la deuda que ese trabajador tiene, ya no a través del salario, sino a través de un crédito que le ofreces para desposeerle de futura riqueza. O sea, es que es realmente una forma, iba a decir brillante, pero no, brillante igual en el sentido que tú situabas brillante, ¿no? O sea, esa estética, digamos, que al final es incolora. El desarrollismo extractivista, es decir, la sobreexplotación de recursos naturales en otros contextos, ¿no? La desposesión de tierras indígenas para, por ejemplo, en muchos países latinoamericanos, para situar la industria de la minería como la más productiva, o esto que Jaime del Val situaba, ¿no? Del capitalismo cognitivo-afectivo, ¿no? Que no es otra. También se dan procesos de cercamientos digitales. ¿Qué es el copyright? ¿Qué son los protocolos legales? Sino una forma, ¿no? De cercar la riqueza y la producción colectiva, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Total, que cuando decía comunes y cuando decía bienes comunes, no solo me refiero a una forma de gestión de la propiedad, sino a un modelo social que dentro del régimen capitalista ha sido usurpado y que de hecho necesita que exista, pero necesita que exista de manera sistematizada, ¿no? De manera explotada y, como dice Harvey, en diferentes procesos, intentando desplazar esa desposesión para que haya efectos riqueza en algunos países, ¿no? O sea, la posibilidad de que esa crisis se desplace a otros lugares, en el fondo es un proceso de desposesión de recursos colectivos y de riqueza colectiva que se está dando en ese ámbito para poder enriquecer, ¿no? El proceso, digamos, basado en la tasa de beneficio de otro contexto. Entonces, ¿qué coño significarían los comunes urbanos? ¿No? Porque yo he hablado de comunes naturales, gestión comunitaria de regadíos, de tal, esta historia de Ostrom, y he hablado de los comunes como, ¿no? Algo que se perpetúa dentro del régimen capitalista, pero o bien se invisibiliza o bien se intenta cercar o privatizar o extorsionar directamente. Y ahora viene el momento. Ahora viene cuando yo me arriesgo y digo esto, y claro, es poner como una tesis un poco dura sobre la mesa e intentar que esto se articule con lo que yo creo que con otro tipo de procesos que se están dando ahora es un experimento urbano y que precisamente tiene que ver con intentar, no voy a decir volver, pero sí intentar situar la potencia que tiene hablar de comunes, gestionar un común y producir comunitariamente en una ciudad. Pero es que en una ciudad, no lo olvidemos, capitalista. Barcelona, estoy hablando de Barcelona. No hablaba de Zaragoza, pero yo creo que muy desmercantilizada no la veo a Zaragoza. Podría ser Zaragoza. Pero digamos lo que yo mejor conozco, lo que de alguna manera analizamos en el Observatorio Metropolitano de Barcelona, no sé si porque no nos da más tiempo o por un cariño especial por lo que vemos que nos desposeen continuamente, es Barcelona. Y ahí es donde voy a entrar en un caso muy concreto, muy práctico, que es Can Batlló. Santi ha estado y os podrá decir lo grande que es esto. O sea, es un recinto fabril tremendamente grande. Esta sería la situación en el mapa. Está en el barrio de La Bordeta, un barrio, digamos, considerado dentro de las escalas, ¿no? de ciudad que es Barcelona, la periferia, ¿no? de la ciudad, en el barrio de Sants. Y es como Sants, de hecho, es un barrio de una cultura, digamos, obrera y, de hecho, cooperativista bastante fuerte. Esta zona industrial
que como digo tiene una escala bastante vasta. Empezó a funcionar como fábrica textil a final del siglo XIX, en 1880, y como os podéis imaginar, ¿no?, en todo el proceso de desindustrialización de la economía no solo barcelonesa, sino de más contextos, se intentó reinventar un poco cuál era el contenido que tenía que tener este recinto fabril. Durante mucho tiempo, de hecho, esto pasó a ser propiedad de Julio Muñoz. Lo leo porque siempre digo Julián Muñoz, se me va la idea Julián Muñoz, pero Julio Muñoz, durante el 43, en plena dictadura franquista, fue dado a propiedad a esta familia que era bastante influyente durante el franquismo, y fue precisamente este nuevo propietario el que cerró los talleres y bueno, se montó toda una serie de gremios y de oficios, unas 200 empresas con unas 2.000 personas que trabajaban dentro y que más o menos intentaron, ¿no?, que ese proceso por el cual se había construido esta fábrica de esta escala pudiera tener un efecto directo, ¿no?, sobre la propia productividad del barrio. La historia de este recinto es bastante larga, de hecho tiene mucho que ver, o sea, uno puede entender incluso el tipo de urbanismo que se ha hecho en Barcelona siguiéndole la pista a este caso, ¿no? Y durante lo que se llamó el urbanismo ciudadano en Barcelona, antes de lo que luego se llama el urbanismo mercantil o el urbanismo capitalista, como le quieran llamar, durante el urbanismo ciudadano, durante el Plan General Metropolitano que se hizo en Barcelona, es interesante ver cómo en Can Batlló hay directamente una negociación entre propiedad pública, propiedad privada y propiedad común. Es decir, muchos obreros que han estado trabajando y que de hecho montaron cooperativas dentro de la fábrica entienden que ese recurso y esa gestión es propia, tiene que ver con ellos, no solo por una cuestión simbólica y de imaginario, sino porque han vivido y han producido en esa misma fábrica y han generado, ¿no?, una forma, digamos, de subsistencia local en ese contexto. Por otro lado estaría el ayuntamiento, ¿no?, con este plan metropolitano, que de alguna manera lo que quiere es reconfigurar la ciudad. No puede seguir viviendo de un pasado fabril, textil, no sé qué, y qué hacemos con este pedazo de monstruo. Y luego estaría la propiedad privada, que en estos momentos ya es parte de lo que será una futura inmobiliaria que se llama Gaudí, que además de Gaudí es exacto. Gaudí es pasárselo bien, pues hay esta inmobiliaria que se llama Pasárselo Bien. Entonces veríamos que aquí está la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad común, o como mínimo la gestión común de ese recurso, y que hay una continua tensión, ¿no?, entre estos tres sujetos, estos tres agentes. Curiosamente se llega a una negociación, ¿no?, por la cual toda una serie de propuestas que hace Gaudí, la inmobiliaria, al ayuntamiento, y que básicamente se trata, vamos a decirlo así, de, vale, tú montas habitaje para la gente de ahí, incluso habitaje social, vivienda social, pero yo puedo montar 60, bueno, de hecho no son 600 fincas de lujo, ¿no? Es decir, tú haces tu rollo social y yo monto un pepino aquí porque estoy esperando que esta recalificación del suelo, que veo que está funcionando en otros contextos de Barcelona, llegue aquí, ¿no? Empiezan a especular con ese suelo que está paralizado y aquí llega el gran problema del propietario, que es que no sabe si espera demasiado o cree que la especulación que está haciendo con ese suelo le va a llevar a una especie de capitalismo más avanzado que el que conocemos y lo va a petar, ¿no? Y va a montar una especie como de Eurovegas en Sants o algo así, pero el caso es que el tío no cede y no acaba de venderlo, ¿no? Sigue en negociación continua con el ayuntamiento, bueno, yo quiero montar aquí. Yo supongo que la Gaudí debería estar flipando, ¿no? Rollo, no 600, no 800, ¿no? Y hacían renders, ¿no?, con fincas de lujo y hoteles de lujo, ¿no? Y realmente pensaban que iban a montar una especie de emporio brutal. El caso es que les pilla la burbuja inmobiliaria y dicen, vaya, o sea, deberíamos haber montado, no sé si 600 de lujo, pero igual podríamos haber montado 4 pisos, sacarle renta al suelo normal y ya está. Pero como estaban especulando todo el rato, pues al final la parálisis o la burbuja hizo que desde luego ese suelo en ningún momento, si es que en algún momento lo fuera a ser, iba a tener ningún tipo de rentabilidad. Pero de hecho, de manera constante, los propios vecinos, las asociaciones de vecinos, el Centre Social de Sants y toda una serie, digamos, de instituciones de base social, algunas formales, otras no,
empiezan a reivindicar que ese plan que se había cerrado, ese plan de vivienda social, ese plan de cesión del espacio para gestión de actividades y de dinámicas del propio barrio, se tenía que llevar a cabo. Es decir, dándole presión al ayuntamiento para que llevara a cabo esa remodelación y que, yo qué sé, si Gaudí no quería montar sus pepinos de lujo, que por lo menos se hiciera aquello que se había prometido para el barrio. Pero esto no llega y la gente se empieza a autoorganizar. Se hacen procesos con arquitectos, activistas, vecinos, etcétera, para imaginar Can Batlló, hasta el punto que los vecinos y esta colectividad que se genera en el barrio, transgeneracional, algunas son generaciones obreras, ¿no?, de las cooperativas que habían existido en el barrio, otros son, ¿no?, que no entienden, no imaginan el barrio sin ese recinto y de hecho lo consideran de la ciudad. Otros son, pues, arquitectos jóvenes que están en el barrio y que quieren plantear una planificación diferente de lo urbano, vecinos, amigos, activistas, etcétera, etcétera. Y toda esta gente pone encima de la mesa una amenaza. Llega el momento que dicen, muy bien, pues si tú no quieres hacer nada, si no está claro qué va a ocurrir con esto, hacen lo que llamaron el tic-tac Can Batlló, que básicamente fue poner un cronómetro, una marcha atrás y decir: si no nos cedéis el espacio, lo ocupamos. El tic-tac Can Batlló, que fue seguido por activistas y por vecinos del barrio, fue un proceso que generó, digamos, una dinámica que no tenía mucho que ver con la ética de los ocupas, ¿no? Era una dinámica de alegría, era una dinámica de es que vamos a ir todos y nos vamos a meter dentro y lo vamos a ocupar, ¿vale? Las tácticas de ocupación, es decir, la de reventar la valla y los candados y tal, esto sí que lo hacía, digamos, gente que sabe un poco de qué va la movida, pero que la movilización, ¿no?, el espíritu, el imaginario que había, pues era más un cercavila, ¿no?, que otra cosa. A mí una de las cosas, igual después de explicar esto, puede sonar naif, pero a mí una de las cosas que más me gustan de este proceso es que frente a la no valorización urbana, en los índices econométricos de valorización de lo urbano por parte de lo público y lo privado, la comunidad desde hace rato le ve una utilidad, le ve un valor, ¿no? Y además es un valor que no solo es patrimonial, ¿no?, sino que tiene que ver directamente con lo productivo. Es decir, nosotros queremos utilizar este espacio, de hecho, ahora justo es el segundo aniversario, entre el 10, el 15, el 11 y el 15 de junio está siendo el segundo aniversario de Can Batlló. Lo que quieren hacer con ese espacio es tanto, yo qué sé, talleres de crianza compartida, como procesos de planificación y de arquitectura crítica, como jornadas de cooperativas y de grupos de consumo, etcétera, 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 ¿no? De alguna manera es un dispositivo con el cual la gente quiere reinventar el barrio, ¿no? O sea, quiere realmente pensar una forma de gobernanza diferente del barrio, ¿no? Claro, yo esto lo pienso en el Raval y es imposible. Es decir, en el Raval sí que es una desocupación, pero al minuto, ¿no? Ahora ha aparecido un antiguo, que nunca se llegó a abrir, un hotel que está en el Príncipe de Viana, que es una calle donde vivía yo hace apenas 2 meses. Lo han ocupado y no sé cuánto tardará eso en desocuparse, pero realmente se sigue pensando, ¿no?, que en el Raval puede haber un sistema de control a través del acceso y la recalificación, segregación urbana a través del acceso a cierto suelo, dependiendo de la renta del sujeto, y por otro lado de recalificación del barrio a través de la gentrificación con infraestructuras culturales, ¿no? Es decir, pues el MACBA, el CCCB, la Filmoteca, etc. Pero en estos espacios, ¿no?, donde, digamos, evidentemente existe esa valorización urbana, pero existen a la vez grietas, ¿no?, para poder actuar, es donde creo que se están dando los experimentos, por lo menos en el contexto en el que yo estoy, el que yo conozco, interesantes, tanto de valorización del patrimonio como de gestión comunitaria, como de una posibilidad más allá de lo público y de lo privado, ¿no? La cesión pública del espacio a través de un convenio con la propiedad privada, creo que probablemente es un recurso legal importante, jurídico legal importante, pero la potencia social de que eso es nuestro, eso es imparable, y políticamente creo que la legitimación que tiene Can Batlló a nivel metropolitano como un recurso común es tal esa legitimidad que si alguien va a cerrar Can Batlló se lía muy parda en Barcelona. Y ese músculo social, esa potencia social es algo que no tiene que ver con gente que está reclamando algo que era nuestro y que lo queremos. No, lo que está reclamando es un común.
Un común en el sentido de común urbano. O sea, la gente del Raval, la gente de Poblenou, la gente, o por lo menos la gente que entiende un poco el proceso urbano o que vive ese tipo de proceso urbano, ve Can Batlló como una forma de expresión, no de un barrio que quiere un recurso para ellos porque era suyo y ¿no? Este rollo más de no, es que hay de lo mío, sino que lo entienden como una forma de producir un común urbano en la ciudad. Y cuando digo un común urbano me refiero a esa idea del derecho a la ciudad. Nuestro derecho a vivir, a producir y a inventárnosla ciudad. Otro ejemplo que quería poner es el de la plataforma Defensem el Port Vell, que como imagináis tiene que ver con el Port Vell de Barcelona. Otro caso clarísimo. Si esa fábrica nos explicaba el proceso de desindustrialización, o si queréis esta cosa de las ciudades postfordistas, o como se le quieran llamar, en cualquier caso de tercerización de la economía, en el caso, digo, de la fábrica textil de Can Batlló, sin duda alguna, el muelle, ¿no? y el Port Vell de Barcelona nos explica este proceso de remodelación absoluta, ¿no? De un pasado productivo, de astilleros, de una economía, una relación con el mar muy determinada, a un proceso por el cual, como decía Maragall, ¿no? De volver a hacer popular el puerto, ¿no? Que dicen, bueno, es una manera de volver a hacer popular el puerto cuando menos sospechosa, ¿no? Porque yo no acabo de verlo. Es muy interesante porque, bueno, no es muy interesante, pero explica la narrativa que se ha construido de la ciudad a través del Port Vell, ¿no? Es decir, cómo se elimina una vez más esa idea higienista, ¿no? Cómo se elimina toda la cultura obrera de la ciudad, ¿no? Parece que dé como vergüenza, ¿no? Es decir, ese espacio, esa memoria, ese imaginario que forma parte, insisto, no solo de un medio de vida, sino de una manera de relacionarse con ese recurso, ¿no? Con ese recurso natural y con un imaginario de ciudad muy específico, se borra completamente y se monta, ¿no? esta narrativa diferente de la ciudad que además, como supongo que sabréis, ¿no? Luego se funde, ¿no? con el espacio del Fórum, ¿no? En gran parte de las Olimpiadas se hicieron una limpieza y una remodelación de litoral turístico. Luego se une al 22@, ¿no? El centro, digamos, de la tecnología, del conocimiento de Barcelona. Es una remodelación entera de la narrativa de la ciudad, que curiosamente abandona en muchos casos la gestión común, la propiedad común y esa forma de relación con el territorio para privatizarla, ¿no? En muchos casos a través de la excusa de que le devolvemos el mar a la ciudadanía. La plataforma Defensem Port Vell básicamente ha ido a por una de las últimas, ya los últimos coletazos de esta remodelación de la narrativa del mar, que es montar, ¿no? Una de las zonas que todavía quedan, ¿no? Esos arrieros que todavía quedan, montar un aparcamiento de yates de lujo, ¿no? Hay una cosa peculiar en el caso de a quién pertenece, ¿no? El puerto. Hay una autoridad portuaria, además quien puede ejercer legislación sobre el puerto es el Estado español, no es ni el ayuntamiento y además esa autoridad portuaria cede, ¿no? a una inmobiliaria la posibilidad de especular, la necesidad de encontrar un modelo productivo a esa zona, ¿no? Que se llama, esa empresa se llama Salamanca Investment, si no recuerdo malamente. Salamanca Investment, ok, eso es. Básicamente lo que busca la plataforma Defensem el Port Vell es mostrar un poco cuáles, ¿no? los nuevos usos, los nuevos planes de usos que se le van a dar a ese espacio, y lo que reclama es algo muy similar a Can Batlló. Lo que reclama, y diréis que esto ya empieza a ser un poco friki y peligroso, es la gestión comunitaria del puerto, ¿no? O como mínimo una gobernanza por la cual ciertas zonas o ciertos usos o ciertas actividades que se hagan en el puerto sean de esa comunidad, ¿no? Sean de la comunidad, digamos, perteneciente, ¿no? a ese imaginario, ¿no? Y a un modelo que, como digo, era una forma de relación, de subsistencia con ese paraje, ¿no? Aquí la comunidad también es bastante heterogénea, sobre todo a nivel generacional, ¿no? Nos encontramos igual no tiene una dimensión a nivel urbano tan potente como la de Can Batlló, ¿no?
No sé cuánta gente conoce este proceso, no sé cuánta gente lo hace suyo, pero es interesante también ver un poco, y si queréis lo diré así, la narrativa o el discurso que hace la gente de Fensen-Port-Bey, ¿no? Porque por otro lado podemos decir, bueno, es una comunidad nostálgica, que además quiere para ella el puerto, cuyos usos, ¿no?, tienen, digamos, desplazan otros imaginarios de la ciudad. Pero es que la narrativa que utiliza la plataforma de Fensen-Port-Bey una vez más tiene que ver con esta idea de el mar o la relación con el mar como algo común, el imaginario de esta ciudad que tiene que ver con un patrimonio borrado como un derecho a decidir cómo queremos que sea esta zona. O sea, el privatizar de manera, digamos, siguiendo, ¿no?, con este rumbo estúpido y loco de mercantilización del todo urbano, pues queremos plantear otras formas, ¿no?, otra idea respecto a ese valor patrimonial y ese valor productivo que tiene el puerto, ¿no? Yo creo que es meterse en un territorio muy, por parte de la plataforma, un territorio estratégicamente muy fino, porque si algo ha sido el laboratorio, ¿no?, de formas de especulación sobre ciudades, digamos, que buscan cierta capitalidad global, son estas zonas, digamos, o bien litorales o bien donde la propiedad puede de alguna manera tener una flexibilidad muy alta, en tanto que el gobierno local ni siquiera puede hacer presión sobre ellas, ¿no? Este tío, que es Antoni Vives, que es uno de los, digamos, es uno de las autoridades dentro del urbanismo para este proyecto, ¿no?, de construcción de un puerto de yates de lujo, dijo una cosa que a mí me parece muy interesante, ¿no? Fue a un salón náutico en Mónaco intentando vender la ciudad, ¿no?, atraer capitales para esto, ¿no?, estas nuevas propiedades que se iban a vender, ¿no?, que además tenían pues ya montado todo un escenario o sea, no solo era el muelle de los yates de lujo, sino que también estaba el Hotel Vela, ¿no?, que es un hotel de lujo que se montó también ahí como un pepino. Decía una cosa creo que es muy interesante, ¿no?, cuando fue a este salón a vender, a especular con el poco territorio que ya queda sin mercantilizar en Barcelona, ¿no? Y decía, podemos apostar lo que queráis, ¿no?, así, habla así con este tono de colegueo, a que buscáis un sitio en el que se pueda juntar la riqueza de la cultura y la cultura de la riqueza, y os va a resultar alto difícil. Si queréis juntar el concepto de un puerto moderno con la ciudad, el concepto de un puerto en la ciudad, en el corazón de la ciudad, no al lado, no cerca, no unos kilómetros de la ciudad, sino de poner un puerto en el puro corazón de la ciudad, al único sitio donde podéis tenerlo es en Barcelona, ¿no? En el fondo, esto es una práctica, es decir, lo que tú estás vendiendo básicamente es riqueza social, ¿no?, y la singularidad territorial de ese espacio. No estás bebiendo no estás diciendo que haya ventajas fiscales o que haya un mercado ya producido por el cual tú te vas a poder ingresar en él y encontrar tu nicho de mercado. No. Estás vendiendo riqueza social y singularidades territoriales, ¿no? ¿Qué coño de propiedad pública o propiedad privada es eso? Lo que tú estás vendiendo precisamente no tiene que ver ni con la propiedad privada ni con la propiedad pública. Tiene que ver con la propiedad común. Si la cultura, el territorio, las singularidades territoriales de ese lugar no son nuestras, ¿de quién pollas va a ser, ¿no? Esto es algo muy similar a lo que dice, de una manera muy diferente, ya, si queréis cierro, a lo que dice David Harvey cuando habla en un textito así, muy cortito, se llama El arte de la renta. El arte de la renta, David Harvey dice una cosa que a Santi le va a gustar. Compara la industria vinícola con la producción de rentas de ventaja competitiva, ¿no?, de ventaja competitiva y por ello rentas en una ciudad. Y dice que para crear por ejemplo, una calificación de origen, una denominación de origen, ¿no?, como el del vino Borgoña, no solo tiene que haber una capacidad productiva respecto a ese vino, sino que tiene que haber unas singularidades territoriales, culturales, climáticas para producir ese vino, ¿no? Cuando tú tienes la capacidad de que ese vino sea Borgoña y sea irreproducible, es decir, que ya no se puede, nadie puede reproducir ese producto porque tiene que ver específicamente con un territorio, con una singularidad cultural, con un lenguaje, con una cultura, una red de saberes adquirida a través de las gentes que han trabajado en ese espacio, lo que haces es crear una renta de monopolio. Nadie puede reproducir nunca ese vino
primero por la denominación de origen, ¿no? Es decir, tú tienes, digamos, la referencia sobre ese vino, sobre esa marca, pero sobre todo porque incluso aunque vinieran, yo qué sé, unos yanquis y pudieran reproducir las condiciones climáticas, territoriales y hacer un vino de Borgoña similar, el alma, ¿no?, de ese vino haría que ese vino fuera singularmente especial, ¿no?, que ese vino de alguna manera tuviera un atractivo especial, ¿no? Lo que dice David Harvey es que lo que se intenta en las ciudades de base capitalista que no encuentran modelo, o sea, o que ahora mismo en esta, digamos, crisis sistémica no acaban de ver cuáles son esas antiguas ventajas competitivas que tenían sobre la economía real, es el poder extraer de esos saberes, de esa cultura, de esos intangibles de la ciudad, ventaja competitiva, ¿no? Es básicamente lo que decía el Antoni Vives cuando hablaba del puerto, ¿no? Hay una riqueza de la cultura, llama una cultura de la riqueza y vendiéndole, ¿no?, a gentes que lo que quieren básicamente es poner un yate en esa ciudad, ¿no? No les puede vender otra cosa que el imaginario, que los intangibles, ¿no?, que todo aquello que en otro momento para ellos estaba al margen y ahora está en el centro de la especulación, ¿no? En ese sentido, y solo en ese, comparto cierto diagnóstico con Jaime, en el sentido de que sí que es cierto que no es nuevo en absoluto, pero esta, digamos, capa afectiva, cognitiva, intangible, y no en el sentido de intangible de trabajo inmaterial, este tipo de cosas, no. Me refiero a toda esa capa que todavía es un territorio no usurpado y que sigue siendo común, ¿no?, ciertos imaginarios, ciertas formas de cultura sobre la ciudad, ciertas narrativas, ciertos lenguajes, cierta alma de la ciudad. Eso es ahora, ¿no?, en ese perpetuo continuo proceso de acumulación por desposesión, lo que se quiere capitalizar. Ese territorio, ¿no?, que ya son como las migajas y que el tío va a Mónaco a un salón náutico lleno de tipos que básicamente lo que quieren poner son yates de lujo y no se le corre otra cosa que vender la riqueza cultural y la cultura de la riqueza que hay en Barcelona, ¿no? Que por otro lado, yo creo que la gente de Mónaco dirá, este tío me está vendiendo humo, ¿no? Pero en cualquier caso no es ese territorio no usurpado, ¿no? Lo que dice Harvey, y para acabar, es que él entiende que al fin y al cabo, Harvey hace análisis, digamos, del nuevo imperialismo, ¿no? Él entiende que hay un proceso global imperialista y que, en fin, hay una clase, si bien no en las coordenadas clásicas, sí una clase dominante que intenta desposeer a aquellos que pueden inventar un régimen incluso de justicia social y ético diferente en la ciudad. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con esto, pero en cualquier caso él habla de estas fuerzas, ¿no?, de la cultura que pueden ser contrarias a las fuerzas del capital, ¿no? Yo no sé muy bien qué quiere decir esto, la verdad, pero si en algo le veo como un experimento interesante a poner a producir los imaginarios y las formas tanto patrimoniales o los valores urbanos o las formas de relación o las formas de subsistir en una ciudad, para mí, mi ciudad ideal en Barcelona está más cerca, mucho más cerca de Can Batlló que de cualquier forma de especulación posible que se esté intentando, bien sea durante las Olimpiadas o bien sea vendiendo el puerto a 4 tipos que tienen un yate enorme y que lo quieren poner en la ciudad. Por eso creo que, de alguna manera, la posibilidad, no sé si alternativa, y no me atrevería a decirlo, pero que el modelo urbano diferente tiene que ver más con esos comunes urbanos que no con el perpetuo debate entre la propiedad pública y la propiedad privada. Desde luego, en Barcelona, la propiedad pública no nos va a sacar de ninguna miseria, el ayuntamiento o el Estado, ni siquiera el nuevo Estado, nos va a sacar de la miseria, probablemente sí las gentes que movilizan en otros lugares la gestión comunal, ¿no? Para mí, eso es la gente con la que quiero trabajar, ni con el Estado ni con el mercado hegemónico. Gracias y lo siento porque son las 9 y esto tiene que ser una puta paliza enorme, pero...